Hola, hoy vamos a meternos con un material clave para entender cómo se hace la música electrónica de baile. Son partes del libro The Dance Music Manual, de Rick Snowman. La idea es, destilar lo esencial, ¿no? Entender por qué un track de EDM funciona. Desde la teoría hasta cómo suena al final. Como una guía rápida a los secretos del género. Así es. Y es interesante ver cómo esas cosas que suenan súper técnicas, escalas, ritmos, filtros, en realidad son las herramientas creativas, los colores, digamos, para pintar esa energía que te mueve en la pista. No es solo teoría abstracta, ¿eh? Es la posta de cómo se expresan en la música dance. Exacto. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Empezamos por lo básico. Teoría musical aplicada al dance. Escalas, acordes, pero pensando en el mood, en lo que transmiten. Después, el corazón de todo, el ritmo. Cómo se arma, cómo se le da ese groove que no te deja quieto. Y después nos metemos de lleno a esculpir los sonidos con la síntesis, ver cómo nacen esos bajos que retumban o esos leads que brillan, y cómo los filtros y la modulación les dan vida, movimiento. Y al final vemos cómo pulir todo, efectos clave como compresión, reverb, y cómo ordenar todo en la mezcla. Un viaje completo, desde la idea hasta la pista llena. Empecemos por la base, teoría musical. El manual habla de escalas mayores y menores. La mayor como do mayor, las teclas blancas. Suena, ¿eh? Alegre. Sí, sí, generalmente se asocia con algo más brillante, más arriba. Mucho pop la usa. Se usa en dance, obvio, pero quizá no tanto para el núcleo del track. Para esa sensación más seria, enfocada, a veces medio oscura, pero con fuerza, ahí la escala menor es la reina. La menor, por ejemplo, también teclas blancas, pero empezando en la. Tiene esa onda no necesariamente triste, sino más bien intensa. Entiendo. O sea que la escala ya te marca mucho el clima del track desde el vamos. Y con esas notas armamos los acordes. El manual explica las tríadas, lo típico. Do mi sol para do mayor. Menciona cómo saber si es mayor o menor comparando con la escala, pero en la práctica, ¿el oído qué dice? El oído manda, siempre. Las tríadas mayores, como ese do mi sol, suenan más abiertas, ¿viste? Consonantes, como resueltas. Las menores, como re fa la, que sale natural en do mayor, suenan distintas, más melancólicas, quizás, o con cierta tensión. Los productores de dance juegan todo el tiempo con eso para generar emociones. Y estos acordes no van sueltos, se usan en progresiones. Hay patrones típicos en EDM. Totalmente. En tonalidades menores, que se usan un montón, vas a escuchar mucho progresiones con la tónica, o sea, el acorde principal, el I menor, el subdominante, el I menor, y el sexto grado, que es VI mayor. Por ejemplo, en la menor sería AM, DM, F. Eso da una sensación medio cíclica, hipnótica a veces. Y mencionaste antes algo interesante, eso de cambiar un acorde que uno esperaría. El acorde B, que en menor naturalmente sería menor, a veces lo hacen mayor. ¿Por qué? Ah, ese es un trucazo armónico. Es clave para crear tensión y después resolverla. El acorde B mayor, que se llama dominante, tiene una fuerza especial, como que te pide volver al I, a la tónica. Es como tensar una gomita, ¿entendés? Ese B mayor genera tensión y volver al I menor la libera. En la pista, esa tensión y liberación es fundamental. Mantiene la energía, marca los cambios, hace que la gente sienta el subidón y la vuelta a la base. Es lo que se llama cadencia, el punto final de una frase musical. Tiene lógica. Usar la armonía para manejar la energía del track. Y también se habla de inversiones de acordes. Eso es para que no suene siempre igual. Segunda inversión. Son las mismas notas, pero el orden cambia el color. Lo hace sonar más fluido, no tan bloque. Se usan un montón para líneas de bajo más cantables o para que el paso entre acordes sea más suave. Pequeños detalles, pero suman. Ok, tenemos la base de notas y acordes, pero el manual insiste. En EDM, el ritmo es rey. Acá es donde se pone bueno de verdad. La idea esa de keep it simple, stupid, Kiss, para el ritmo parece central. Absolutamente. El pulso tiene que ser firme, el beat. Es la columna vertebral. Lo define el tempo, los BPM, pulsos por minuto, y se organiza en el compás, que casi siempre es 4/4 en EDM. 4 golpes por compás. Sobre esa base se arma todo. Y ahí entra la compu.
¿no? El manual habla de cuantización, de cómo los programas dividen el tiempo en una grilla súper fina. Menciona PPQN, pulsos por megra. Permite una precisión increíble. Pero, ¿eso no lo hace sonar medio robótico? Puede sonar robótico si te pasas de perfecto, sí. Por eso los productores usan trucos para darle vida. El libro menciona los tresillos, por ejemplo. Dividir el pulso en 3 en vez de 2 o 4. Usarlos rompe la monotonía, crea una sensación de empuje distinta. O a veces como que relaja un poco el ritmo. Imagínate un hi-hat haciendo tresillos sobre un bombo en 4/4 bien recto. Ya tienes una tensión ahí. Y hay cosas más complejas como la polirritmia. Eso es como poner ritmos que chocan a propósito. Exacto. Como tener, no sé, una percusión haciendo un patrón de 4 tiempos y otra haciendo uno de 5 al mismo tiempo. Se van desfasando y se vuelven a encontrar. Crean ciclos rítmicos más largos, más complejos. No es lo más común para la base de un track de club, pero sí se usa en capas de fondo o en géneros más experimentales para crear texturas interesantes. Suena a matemática musical para crear un caos, pero controlado. ¿Qué más hay para que no suene tan cuadrado? La síncopa es fundamental. Es acentuar las notas que caen entre los pulsos fuertes. El contratiempo. Pensa en un bajo que no siempre marca el 1, sino que también acentúa notas en el medio. Eso le da un empuje, un groove que te mueve. Y claro, el swing. El famoso swing. ¿Qué hace exactamente? Mete pequeñísimos retrasos en algunas notas, generalmente las que caen en las subdivisiones pares del pulso, las corcheas pares, por ejemplo. Es como si el ritmo dudara un cachito. Le da un aire más humano, más onda funk o jazz. Muchos programas tienen una función de swing, pero los productores grosos muchas veces ajustan el timing de cada notita a mano para lograr ese groove perfecto, esa sensación que te obliga a moverte. Entonces, el ritmo en EDM es una mezcla de precisión de máquina y pin-pin y toque humano controlado. Interesante. Ahora, ¿cómo se crean los sonidos? El manual le da mucha bola a la síntesis sustractiva. Eso de esculpir. Es la forma más clásica y para mucha gente la más fácil de entender para crear sonidos electrónicos. Empezás con una forma de onda que tenga muchos armónicos, como un bloque de sonido crudo, y usas herramientas para quitarle partes y darle forma. El punto de partida son los osciladores, los VCOs. Que generan distintas formas de onda. El libro menciona varias. Diente de sierra, sawtooth. ¿Esa para qué se usa más? La diente de sierra es un caballito de batalla. Es brillante, llena de armónicos pares e impares. Es ideal para bajos potentes, leads agresivos, pads gordos, porque le da mucho material a los filtros para trabajar después. Es ese sonido clásico sus de sinte. Después está la cuadrada o pulso. Suena distinta, ¿no? Sí, suena más hueca. A veces medio como de videojuego viejo. Solo tiene armónicos impares, pero su magia está en la modulación del ancho de pulso, el PWM. Cambiar la proporción entre la parte alta y baja de la onda crea un sonido súper vivo, metálico, cambiante. Genial para bajos o leads con mucho movimiento. La triangular es más suavecita, menos armónicos, buena para sonidos más dulces o para mezclar con otras ondas y darles cuerpo. ¿Y el ruido? Blanco, rosa. Eso no es solo estática. Para nada. El ruido es clave para la percusión sintética. No tiene un tono definido, es una mezcla de todas las frecuencias. Pensá en el sonido de un hi-hat o el cuerpo de una caja, un snare, en muchas baterías electrónicas clásicas. El ruido filtrado es la base de esos sonidos. ¿Y si juntamos osciladores? El manual habla de desafinar, de tuning. Es una técnica esencial para engordar el sonido. Pones 2 osciladores tocando la misma nota, por ejemplo, 2 dientes de sierra, y desafinas uno un poquitito, apenas unos cents, que son centésimas de semitono, respecto al otro. Esto crea un efecto de batido, como un coro muy sutil que hace que el sonido parezca mucho más grande, más estéreo. Usar desafinaciones impares, como dice el libro, ayuda a que el efecto sea más rico, menos predecible. También mencionan la sincronización de osciladores, oscillator sync. Suena potente. Y lo es. Un oscilador, el maestro, obliga al otro, el esclavo, a reiniciar su ciclo cada vez que él empieza uno nuevo.
Si cambias el tono del esclavo mientras está sincronizado, se generan timbres muy complejos, a menudo agresivos, metálicos, con armónicos que barren de forma espectacular. Un sonido muy característico de los 80s, 90s, genial para leads que cortan la mezcla. Vale, tenemos el sonido base. Ahora viene el cincel. Los filtros. El manual dice que definen mucho el carácter de un sinte. Totalmente. Un buen filtro es musical por sí mismo. El más importante, el que más se usa, es el pasabajos, low pass. Imagínate una puerta que solo deja pasar los sonidos graves y medios, y corta los agudos. La frecuencia de corte, el cutoff, es el punto donde empieza a cortar. Bajar el cutoff hace el sonido más oscuro, más opaco. Subirlo lo hace más brillante, más abierto. Ese movimiento de abrir y cerrar el filtro es un gesto súper clásico en EDM para crear tensión y liberación. El típico sweep antes de que explota el track, por ejemplo. ¿Qué otros filtros son útiles? El pasa altos hace lo contrario. Corta los graves y deja pasar los agudos. Sirve para limpiar barro de un sonido o para crear efectos más etéreos, con mucho aire. El pasabanda deja pasar solo una franja de frecuencias, como el sonido de una radio vieja, bueno para efectos especiales. Y el rechazabanda quita una franja estrecha, útil para sacar alguna resonancia molesta sin cargarte el sonido general. ¿Y la resonancia? ¿El pic o Q? ¿Qué le suma? La resonancia es como un énfasis para el filtro. Realza las frecuencias justo en el punto de corte. Crea un pico ahí. Hace que el sonido del filtro sea más evidente, más ácido a veces, más agresivo. Si la subes mucho, el filtro puede empezar a silbar por sí mismo, a autooscilar, creando un tono puro. Es clave para sonidos tipo la TB-303, por ejemplo. El libro menciona también el seguimiento de teclado. ¿Eso para qué es? Es una función útil. Hace que el filtro se abra o se cierre un poco, dependiendo de qué tan aguda o grave sea la nota que tocas. Por ejemplo, puedes hacer que las notas más agudas suenen más brillantes, filtro más abierto, y las graves más oscuras. Imita un poco cómo se comportan algunos instrumentos acústicos, o simplemente le da más variación y carácter a una línea de sinte. Bien. Creamos el sonido. Lo esculpimos. Pero todavía puede sonar medio estático. ¿Cómo le damos vida? Movimiento en el tiempo. Ahí entran las envolventes, ejes, y los LFOs. Exacto. Las envolventes, o EGs, controlan cómo cambia un parámetro desde que apretas la tecla hasta que la soltás. La más famosa es la ADSR. Attack, Decay, Sustain, Release. A ver, rápido. Attack, el tiempo que tarda en llegar al máximo. Decay, el tiempo que tarda en bajar al nivel sustain. Sustain es ese nivel que se queda mientras tenés la tecla apretada. Y release, el tiempo que tarda en apagarse el sonido cuando soltás. Así es. Perfecto. Y se usan principalmente para dos cosas. Para el volumen, cómo empieza y termina el sonido, un golpe seco tipo pluck, un sonido que aparece suave tipo pad. Y para el filtro, cómo se mueve el cutoff, un piu rápido, un barrido lento. Son esenciales para darle forma dinámica a los sonidos. Y para movimientos que se repiten, cíclicos, están los LFOs, los osciladores de baja frecuencia. Eso mismo. Son osciladores lentos, tan lentos que no los oímos como un tono, pero que usamos para modular, para mover otros parámetros. Imagínate una mano invisible que mueve una perilla para arriba y para abajo todo el tiempo. ¿Cómo qué perillas? ¿Qué efectos se logran? Mira, si modulas el tono, el pitch, con un LFO, tenés vibrato. Si modulas el cutoff del filtro, tenés un efecto wah-wah automático. Si modulas el ancho de pulso de una onda cuadrada, tenés ese sonido animado y cambiante que dijimos antes. Podés modular casi cualquier cosa. El paneo para que el sonido vaya de izquierda a derecha, el volumen para crear trémolo, le dan movimiento a los sonidos, evitan que queden planos. Puedes ajustar la velocidad del LFO, que muchas veces se sincroniza al tempo del tema, y cuánta modulación querés para controlar el efecto. Bien, ya tenemos sonidos dinámicos con movimiento. El manual cierra con un vistazo a efectos clave. Y mezcla. Habla de compresión. Suena importante, pero ¿qué hace en la práctica en EDM? La compresión es como un control de volumen automático, pero inteligente. Reduce la diferencia entre lo más fuerte y lo más suave de un sonido.
En EDM se usa mucho, claro, para controlar la dinámica, pero sobre todo de forma creativa, para añadir pegada, punch, por ejemplo, comprimir mucho una caja, un snare o un bombo, un kick, puede hacer que suenen más potentes, más presentes en la mezcla, que te peguen en el pecho, digamos. El libro menciona tipos como FET, óptico, VCA. ¿Cambia mucho cuál usar? Cada tipo tiene su propio color, su carácter. Los FET, como el clásico 1176, son rápidos y pueden sonar agresivos, van bárbaro para baterías. Los ópticos son más suaves, más musicales, buenos para voces o bajos. Los VCA son como más limpios, más versátiles. La elección depende del sonido que buscas. ¿Quieres pegada transparente o un sonido con más carácter, más coloreado? Entendido. Otro efecto esencial, reverberación, la reverb, para dar espacio, ¿no? Exacto. Simula cómo sonaría el instrumento en un lugar real. Una sala chica, una iglesia enorme, una cueva. Añade profundidad y ayuda a ubicar los sonidos en la mezcla. Más reverb generalmente suena más lejos. Parámetros como el tiempo de decaimiento, o sea, cuánto dura la cola de la reverb, o el pre-delay, que es un pequeño silencio antes de que empiece la reverb y ayuda a que el sonido original no se embarre, son clave para ajustarla bien. En EDM se usa para todo, desde dar un ambiente sutil hasta crear esos espacios enormes, etéreos en pads o efectos. ¿Y su primo, el delay, el eco? El delay crea repeticiones del sonido. Puede ser un simple eco que se va apagando o algo mucho más complejo. Sincronizar el tiempo del delay con el tempo del tema, por ejemplo, a negras, corcheas, semicorcheas con puntillo, es fundamental en EDM. Sirve para crear patrones rítmicos extra, añadir groove o armar texturas interesantes. El efecto Haas que menciona el libro, un delay muy cortito, menos de 40 milisegundos, en un solo canal, es un truco genial para hacer que un sonido mono parezca más ancho sin usar el paneo. Y todo esto va a parar a la mezcla. El manual habla de crear un escenario sonoro tridimensional. Suena... Lo es, pero la idea es simple, darle a cada sonido su propio lugar para que no se peleen entre sí. Usamos el paneo para ubicarlo de izquierda a derecha. El volumen y la reverb nos dan la sensación de profundidad, cerca o lejos. Y la ecualización, la EQ, nos ayuda a definir la altura, graves, medios, agudos, y sobre todo a evitar que los sonidos se tapen unos a otros. Ese es el punto clave de la EQ en la mezcla. Evitar el enmascaramiento. Si el bajo y el bombo están peleando por las mismas frecuencias graves, va a sonar todo como un barro indefinido. Con la EQ, puedes cortar un poquito de graves en el bajo justo donde pega el bombo, y al revés. Así cada uno tiene su espacio y se definen mejor. No es solo arreglar problemas, es esculpir el espacio de frecuencias para que todo encaje y la mezcla suene clara y potente. Y menciona la curva de Fletcher-Munson. ¿Eso cómo afecta a la mezcla? Muchísimo. Nuestro oído no escucha todas las frecuencias igual de bien a distintos volúmenes. Oímos peor los graves y los agudos muy altos cuando el volumen general es bajo. Esto significa que una mezcla que suena bárbara a todo volumen puede sonar flaca, sin graves ni brillo, si la escuchas bajito. Y al revés. Hay que tener eso en cuenta y chequear la mezcla a diferentes niveles para asegurarte de que funcione bien en distintas situaciones. Uf, recorrido intenso. Si tuviéramos que resumir la esencia de lo que hace funcionar la música dance según este manual, ¿qué dirías? Diría que es una combinación inteligente de varias cosas. Una base de armonía y melodía, a menudo simple pero efectiva, muchas veces en tonos menores. Un dominio total del ritmo y el groove, esa mezcla de precisión y toque humano. Sonidos sintéticos que están cuidadosamente esculpidos y animados. Y un uso estratégico de efectos y mezcla para crear espacio, impacto y, sobre todo, energía. La armonía maneja la energía. Los efectos suman emoción. Exactamente. La tecnología es la herramienta, pero el fin es la expresión musical. Es conectar con quien escucha y, sobre todo, con quien baila. Es un arte que mezcla técnica y sentimiento, sin duda. Para cerrar, el manual nos deja pensando en algo. ¿Sí? Plantea una pregunta interesante, ¿no? Si pensamos en todo esto que hablamos, desde los microajustes de tiempo en el swing
o las envolventes, hasta los patrones rítmicos más grandes, los delays, la estructura del tema. ¿Podría ser que el verdadero arte de la música electrónica dance esté fundamentalmente en cómo se manipula el tiempo? Quizás controlar la energía y la emoción en la pista dependa más de dominar el tiempo a todas las escalas que incluso de dominar el tono o el timbre. ¿Qué pensás? Una perspectiva fascinante sin duda. Nos deja pensando en qué es lo que realmente nos hace mover. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima.